Muy buenos días con todos. Extrañamos a Dani y a Charlie. Oremos tal vez por Dani mientras comparte en otra congregación y por Charlie mientras esté recuperándose. Pues sí, oramos brevemente por ellos y por también este tiempo en la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias otra vez que podemos abrirla. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta mañana. Pedimos también por la palabra que va a compartir Dani Cardona en otra congregación, creo que Musu. Pedimos por tu mano sobre él, pedimos también por Charlie en su recuperación de la cirugía que tuvo ayer. Que estés con él. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, ya que Lucas se fue a otro cuarto, voy a hablar de él. Ayer pasó algo interesante en nuestra casa, que en el desayuno mi esposa preparó con mucho amor, mucho cariño, unos burritos para el desayuno de huevo y metí ahí su huevo, su queso, poco de papas y no sé qué más en una tortilla. Y sabía que Luca va a querer comerlo de tal forma que nosotros lo comemos. No va a querer su huevo aparte, su tortilla aparte, no. Va a querer todo bien envuelto, tal como nosotros lo tenemos. Entonces mi esposa lo preparó así, bien envuelto para él. Y ahí estaba. Y él, pues lo miraba y decía como, no, help, ayuda. Como que algo estaba mal. Y mi esposa fue, ok, voy a envolverlo un poquito más, Y él, no, no. Y empieza a llorar, empieza a tirar cosas. No, pues, en algún momento recibió una disciplina y pues todo lo que podemos hacer, otra vez lo ofrecemos varias veces y él. Pero cada vez que lo bajo de la silla, en un momento lo dejo en su cama, porque ya estaba llorando, no podía pensar, no estaba recibiendo nada, no estaba escuchando a nosotros, no estaba recibiendo nada. Entonces lo dejé ahí y digo, Luca, cuando te calmes, cuando termines de llorar, puedes regresar a la mesa. Pasó 2 veces, termina y él dice, down, como me bajen, eat, comer, y entonces lo vuelvo a la mesa. Ok, aquí está. Intentamos otras formas, intentamos tal vez un burrito más pequeño, tal vez la tortilla aparte. ¿Que le gusta tortilla? Sí, le gusta la tortilla. Intentamos todo. No, está clamando, gritando, tirando otra vez. Y en fin, pues no comió desayuno. Y decimos, ok, Luca, entonces terminaste y no vas a poder comer porque todo lo que ofrecemos no quieres. Y aún lo meto en la refri, él no quiere abrir la refri, entonces otra vez lo ofrezco y corre a otro lado. Uy, como que estaba ciego, no podía ver lo que estaba delante, no podía entender lo bueno que era. Y comentaba a mi esposa, pero puedes imaginar que a los ojos de él, nosotros somos los que no tenemos razón y lo que no estamos haciendo bien. Pero ¿cómo será que siente eso cuando hemos hecho todo lo posible para que él lo reciba? Y total, no desayunó. A las 11:30, 11:40, mi esposa sí le preparó un refrigerio para que no pase demasiado hambre, pero así esperamos que aprenda algo de la situación. Si va a portarse así, pues no habrá comida. Llegó un momento, ahí al fin, cuando me llegó una analogía y lo compartí con él y no sé si entendió algo porque no estaba entendiendo mucho en esos momentos. Pero Dios también nos ofrece algo. Nos ofrece una manera de ser restaurados, de tener vida eterna, hasta un pan del cielo, un alimento celestial en Jesucristo. Y muchas personas clamando por hambre,
lo tiren en el suelo y corren por otro lado cuando ven a Jesús, porque no, así no lo quería a su forma, pero hay un solo camino para llegar al Padre. En esta mañana vamos a ver Isaías 42. Yo les presento así: el siervo escogido y el siervo ciego, porque encontramos en este pasaje dos veces que menciona un siervo, pero podemos entender claramente que no está hablando del mismo siervo. El bosquejo textual, es decir, las divisiones del capítulo, podrías poner así. En los primeros 9 versículos, Dios introduce su siervo escogido. Eso es el primero de varios que se llaman cánticos del siervo en Isaías. Esto es el primero. Cántico, aunque no es canción, pero sí se escribe como poesía. Y por eso en algún momento alguien lo puso ese nombre. Dios introduce entonces su siervo escogido en los primeros versículos. Enseguida hay un salmo de alabanza por la justicia de Dios, la justicia que se obra a través de ese siervo escogido. Y enseguida habla de otro siervo, la ceguera del siervo infiel. Ahora, la complicación aquí es que tenemos dos partes muy distintas. Hay una división en medio del capítulo. Y estos últimos versículos de 18 a 25 tienen más que ver con capítulo 43 que tienen que ver con los primeros versículos. Y por si acaso, cuando Dios inspiró a ese libro, no lo inspiró con capítulos y versículos, con números de capítulos y versículos. Entonces, en algún momento alguien decidió hacer esas divisiones y entonces no son inspirados por Dios, y por eso puedo decir que esos versículos tienen mucho que ver y son parte de más bien capítulo 43. Pero igual, vamos a aprovechar de esas diferencias para hacer el contraste, porque contraste es tremendo entre el siervo que encontramos en los últimos versículos y el que encontramos en los primeros. Pero para hacer eso no vamos a seguir versículo por versículo, más bien voy a seguir un bosquejo funcional. Primer punto va a ser el siervo escogido y el siervo ciego, hacer en contraste. Segundo punto, la idolatría y la destrucción. Tercer punto, la justicia y la salvación. Último punto o penúltimo, la transformación y la alabanza. Y por fin aplicarlo. Entonces sí, vamos a empezar con ese primer punto y vamos a empezar a leer Isaías 42. Si tienen Biblia, por favor lo abren. Si no tienen Biblia, pero tienen datos, por favor busquen en su celular. Pero mejor con Biblia, y mira que aquí atrás hay Biblia. No sé si a alguien le falta Biblia, que tenemos varios aquí también. Entonces, entramos en Isaías 42. Dice así la palabra del Señor: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Versículo 5. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da alimento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas.
Entonces, ¿quién será este siervo que introduce que dice Dios, mi siervo a quien yo sostengo? La semana anterior, Jay nos presentó que en el libro de Isaías podemos encontrar por lo menos 3 siervos con identidad distinta. Tenemos el siervo Mesías, que habla de Jesucristo. Tenemos el siervo que es Israel y Judá, que era pueblo de Dios. Y tenemos también el siervo en cuanto al remanente después de todo el juicio que habla Isaías, que era un remanente fiel al Señor, que son también como un siervo del Señor. Ahora, ¿cuál de esos 3 podría estar hablando estos versículos 1 a 9? El Mesías. Sí, señores. El Mesías Jesucristo. Esa palabra escogido es muy parecido a la palabra ungido. Y la palabra ungido es literalmente la misma palabra Mesías o Cristo, solamente en diferentes idiomas. Entonces, eso sí es el Mesías. Y se nota también en la manera de la cual Jesús mismo habla y cita a Isaías y habla del siervo de Isaías. Jesús, como dice, hoy día se cumpla esta escritura, hablando de lo que en Isaías fue escrito acerca de aquel siervo. Entonces, sí, de nuestro punto de vista podemos decir claramente que estos hablan del Mesías de Jesucristo. Pero con eso quiero saltar a versículos 18 a 22 y leer también un poco del otro siervo. Versículo 18 de Isaías 42. Sordos, oigan, ciegos, miren y vean. ¿Quién es ciego sino mi siervo, o tan sordo como el mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, o tan ciego como el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se agradó por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Pero este es un pueblo saqueado y despojado. Todos están atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presa sin que nadie los libre, y en despojo sin que nadie diga devuélvalos. ¿Cómo sabemos que este siervo es diferente, no es igual al primer siervo que menciona en versículo 1? Pues hay algunas pistas claras. Por ejemplo, dice aquí que es ciego en versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Aunque no es literal. Pero el otro, en versículo 7, dice que abras los ojos a los ciegos. Entonces, ¿cómo puede un ciego abrir los ojos de otro? También el primero, en versículo 4, dice que no se desanima ni desfallece en cumplir su tarea dada por Dios. Pero el segundo dice que se puso sordo al llamado de Dios y no quiso obedecer, y más bien quedó disciplinado por desobedecer y pecar contra Dios. Dice en los primeros versículos que el primer siervo establecerá la justicia, pero el segundo queda encarcelado por las crímenes que ha hecho. Entonces, no se puede establecer la justicia cuando él mismo es injusto y encarcelado en prisión por lo que ha hecho. Entonces, obviamente estamos mirando 2 personajes muy distintos. Y el primero hemos dicho que representa a Jesucristo. El segundo parece representar al pueblo de Israel y de Judá. El pueblo escogido por Dios, que tenía una tarea, una misión, que iba a servir a Dios, pero no se cumplió. Miremos las características de ese segundo siervo. Y más adelante vamos a volver a mirar características del primero. Pero del segundo, en la descripción dice que está ciego.
aunque no literalmente, según lo que dice en versículo 20. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. No es que no tiene ojos, es que no los use. No, ciego interiormente, espiritualmente, rehúsa observar y obedecer. Dice que es un mensajero sordo y eso no tiene sentido. ¿Cómo enviar un mensajero y entregarle el mensaje, decir eso es lo que vas a entregar y enviarlo pero queda sordo y entonces no escuchó nada? ¿Qué mensaje va a llevar? Pues nada. Cuando yo era pequeño, a veces mi mamá me acusaba de tener un oído selectivo, que escuchaba lo que quería escuchar y lo que no quería escuchar. Después yo le diría, no, pues mamá, es que no escuchaba, no tenía ni idea que querías que yo lave tal cosa o haga tal cosa. Tristemente me pasa hoy en día también, a veces con mi esposa, oye, me habías dicho que alguien llegaba a la casa, qué pena, no había dado cuenta. Sí me había dicho, solo que a veces soy sordo. Pues no literalmente, pero a veces no escucho. Igual acá, no es que no tenían oídos, dice versículo 20, los oídos están abiertos, pero nadie oye. No quiere oír, más bien, no quiere escuchar, no quiere entender. Sus corazones, aunque lo que ven y escuchen, sus corazones no capten y no quieren transformarse. También dice que son saqueados y despojados en versículo 22. Este es un pueblo saqueado y despojado, derrotos por enemigos. También dice que están atrapados y escondidos en el mismo versículo. Todos están atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Y también presa y despojo. Dice, se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojo sin que nadie diga devuélvelos. Históricamente, esas tres cosas, tres últimos puntos de versículo 22, podrían referirse a cualquiera de dos cosas. Podría referirse al ataque de Asiria contra Judá, que hemos estudiado hace como un mes, 2 meses, en Isaías 37, 38, tal vez más tiempo, pero igual. En esos capítulos, Asiria atacó y logró derrotar a todas las ciudades fortificadas de Judá, menos Jerusalén. Entonces muchas ciudades quedaban así, saqueados, despojados. La gente atrapado ahí, tal vez atrapado en Jerusalén o tal vez llevado cautivos y atrapados ahí con los asirios o escondidos en cuevas por temor a los invasores. Y presa y despojo porque los invasores sacaban y llevaban lo que querían. Podrían también, y me parece que la mayoría de los comentaristas piensen más bien así, referirse al cautiverio babilónico que Isaías había predicho en Isaías capítulo 39, que Babilonia iba a derrotar a Judá y llevar cautivos a mucha gente. Y entonces pasó también todas esas cosas. Aunque pasó después del tiempo de Isaías, parece que Isaías escribe como para esas personas en el tiempo futuro para que contemplan por qué pasó eso y cómo podemos volver al Señor y qué va a hacer el Señor para su pueblo aún después de castigarlos. Entonces, históricamente podría ser cualquiera de esas cosas, pero espiritualmente no describe solamente un solo evento con un solo pueblo, sino que esas cosas son descriptores también de toda la humanidad en la condición espiritual que tenemos por medio del pecado. Llamados, creados para ser siervos de Dios, para reflejar su bondad y servir y adorar a Él. Pero mira dónde quedamos, mira dónde queda la humanidad, especialmente aparte de Cristo. Ciegos, no muy aptos para el servicio a Dios. ¿Por qué quedó Israel así? ¿Por qué quedó en toda esa condición? Nos dice en versículo
21 una razón, y es porque había ignorado su historia y el propósito de ello, el propósito de Dios y como Dios los había llamado, escogido, entregado la ley. Versículo 21 dice, el Señor se agradó por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Cuando habla de la ley, aquí está hablando de tal vez los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, la palabra hebrea, pero habla del pacto de Dios con Israel. Básicamente habla de toda la revelación de Dios hacia su pueblo para que ellos podrían tener comunión con Él. No habla solamente de leyes de qué debes hacer, qué no debes hacer, de comportamiento, sino habla de relación, de todo lo que Dios había hecho para que Israel sea su pueblo y podría tener relación con Él. ¿Cómo habla de esa ley? Dice que Dios lo quiso que sea grande y gloriosa, porque por medio de esa ley el pueblo puede conocer al Dios grande y glorioso, viviendo en su presencia bajo su bendición. Pero no solo eso, sino que sea grande y gloriosa a los ojos de las naciones alrededor, para que vean a Israel y digan, wow, ese pueblo conoce a su Dios, es bendito por su Dios. Yo quiero también conocer a ese Dios. Eso fue la intención de Dios. El pero entonces en versículo 22 que empieza diciendo, pero ese pueblo es así, así. Ese pero representa la actitud de rechazo y rebelión del pueblo frente a ese propósito que Dios tenía con ellos. Entonces no cumplía el propósito y ignoraba la misión de Dios, usando la palabra que he usado antes con ustedes, la misión que Dios tenía a través de ello. No quisieron participar. Más bien, y vemos aún más explícitamente, pecaron contra Dios, desobedecieron, rechazaron la ley y el pacto y quedaron así. Versículo 24. ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la batalla. Le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta. Lo consumió, pero él no hizo caso. Entonces, vemos aquí que no fueron algún accidente o no fueron el poder en sí de los ejércitos asirios ni babilónicos, y para nada fue sus dioses la razón por la cual estaban en esas condiciones, sino Dios es soberano. Dios es quien había permitido todas esas cosas. Les pregunto entonces, o nos pregunto, ¿cómo procesamos nosotros las dificultades que nosotros enfrentamos hoy en día? ¿Por qué tuve que ser yo que pasó esas cosas? ¿Tenemos esa actitud? Pues la realidad, Dios es soberano. No es que toda cosa difícil sea en sí disciplina de Dios. A veces sí, a veces Dios tiene otros propósitos. A veces no entendemos y no entenderemos hasta estar en su presencia. ¿Cuál fue el propósito del Señor con las cosas por las cuales pasamos? Pero no son accidentes. No son que Dios no tenía control y el cáncer llegó a ser demasiado poderoso. No es así. Podemos entonces buscar a Dios y buscar en Él el poder para enfrentar esas cosas y si sea necesario arrepentirnos delante de Él, porque muchas veces Dios sí usa cosas difíciles para llevarnos a su presencia, para llevarnos a contemplar si realmente estamos sirviendo a Él. Podríamos entonces preguntarnos, ¿qué tipo de siervos somos nosotros? ¿Somos ese tipo de siervo? Vamos a regresar a esa pregunta al final, pero por ahora
Vamos a seguir. Vemos entonces que esa realidad representa a Israel y a Judá en las condiciones históricas que pasó, pero realmente también describe la condición de todo humano en lo natural bajo el pecado. Y por lo tanto, lo que dice de la ceguera también aplica a nosotros y podemos contemplarlo en el siguiente punto: idolatría y destrucción. Pero quiero empezar preguntando, ¿qué representa la ceguera y la sordera? Ya decimos que no es que literalmente son ciegos y sordos, pero tiene algo que ver con el corazón. Debería acordarnos de un pasaje más temprano en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 6, aquí lo tengo en la pantalla por si acaso, es la encomendación de Isaías. Y aquí Dios le dice, vas a predicar así. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Aquí tenemos una pista clara. Los ojos y los oídos representan el corazón. Dios dice, no sea que se arrepienta y sea curado. No es que Dios no quiso que se arrepientan. En todo el libro de Isaías vemos vez tras vez que Dios está llamando a su pueblo a arrepentirse. Pero ¿qué está diciendo aquí entonces? Está diciendo que el mismo mensaje que Isaías iba a predicar para que se arrepienta, más bien solamente les iba a endurecer más, porque no querían escuchar, no querían oír, no querían entender y arrepentirse. Jesús también, por si acaso, cita ese pasaje en el Nuevo Testamento para con las personas que escuchaban a Él, como para decir que todavía eso es la realidad humana, que al recibir la revelación de Dios, preferimos no escuchar. Iba a mencionarlo más adelante, pero quiero citar de una vez Juan capítulo 3, versículo 19, dice así: este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, con Jesús, la revelación más extensa, más clara de Dios, prefieren la ceguera, prefieren las tinieblas, prefieren no ver, ni entender, ni escuchar. ¿Por qué? Porque confronta a mi manera de actuar, confronta a mi comodidad, lo que yo prefiero vivir frente a Dios. Hay otro punto que también vimos la semana pasada, es que la misma idolatría ciega a la gente. Mira lo que dice Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata de oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y algunas otras cosas dice, pero termina, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Dios nos creó para reflejar su imagen. Creo que tengo ese punto en la siguiente. Dios nos creó para reflejar su imagen, para reflejar su carácter perfecta. Y parte de eso es poder contemplar, poder entender algo de quién es Dios, de qué ha creado, poder razonar. Entonces todo eso es porque Dios es así nos ha otorgado esas habilidades. Pero el problema es que la idolatría, los idólatras terminan reflejando las características de sus ídolos vacíos, según este salmo. Voy a darles unos ejemplos. Por si acaso, acuérdense también de la semana pasada
que hay idolatría externa y también interna. Y toda la humanidad, aunque no estamos frente a ídolos de formas de madera o de plata o lo que sea, tenemos otros tipos de ídolos en el corazón. Voy a repasar un par de ejemplos. Creo que todos somos tentados a servir al dinero o a las cosas materiales. Pero mira cómo termina eso. Mira cómo afecta a las personas que adoran a las cosas materiales. Por ejemplo, las noticias recientes estaban hablando de los poderes de los criminales en Cúcuta, de cómo hay mucho desorden por el poder de los criminales. ¿Qué están buscando esos criminales? Pues el dinero, el poder, las cosas materiales de este mundo, normalmente, por lo menos. Tal vez no vas a volver asesino, pero lentamente cuando adoro las cosas materiales y el dinero, pierdo la compasión, pierdo el amor de Dios que debería reflejarse en mí, pierdo la honestidad que es también un parte del carácter de Dios. Y empieza esas características de la naturaleza que Dios me creó para reflejar. Y más bien vuelvo más como el dinero, que no tiene compasión de nadie, no tiene nada de eso. Acá en la ciudad nos tienta servir al horario, a la productividad. Nos tienta vivir por que tengo que hacer y entonces volvemos esclavos de la idolatría, podríamos decir, al horario o al trabajo. ¿Cómo termina eso? Volvemos máquinas de la producción, a lo material, pero máquinas de destrucción en cuanto a las relaciones familiares, en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo espiritual. Por adorar a una máquina, volvemos máquinas, podríamos decir. Si pongo a la familia como mi Dios, a veces más bien voy por ese lado. De tanto quiero a mi familia servir y proteger a mi familia, pues está muy bien. Pero cuando tanto me preocupo para protegerlos, que dejo de discipularlos y llevarlos a Cristo, entonces la preocupación empieza a erosionar a la fe, al amor, a la creatividad. Esas características otra vez del carácter de Dios que yo debería reflejar ante mi familia. Termino destruyendo a la misma cosa que yo quería proteger. Entonces la idolatría siempre nos llevan a nos quitan de las cosas buenas de poder reflejar la imagen de Dios para entonces reflejar más bien las características de las otras cosas que empezamos a elevar encima de Dios. ¿Y cómo se llama eso? Ceguera. Ceguera espiritual, ceguera a la realidad espiritual. Por ejemplo, llegando al punto que solamente veo a las cosas que yo estoy mirando como importantes, como si fueran las únicas cosas para prestar atención. Dios es algo secundario. Mi eternidad, ni siquiera pienso en la eternidad, porque estoy tan fijado en lo que tengo que hacer por el trabajo, o en lo que podría pasar con mi familia, o no sé, o en lo que quiero ganar materialmente. Y cuando Dios nos confronta con esas cosas, pues como mencioné aquí en Juan 3:19, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Cómo terminó esa idolatría? ¿Cómo termina? ¿A dónde lleva? Para Israel los llevó literalmente al cautiverio. Y ya hemos visto eso en versículo 25. Para las naciones, hay otros versículos que hablan de eso. En ese pasaje, les lleva a la destrucción y a la vergüenza cuando Dios se levanta para salvar a su pueblo. Vamos a leer versículos 14 a 17. Más bien empezamos con versículo 13. El Señor como guerrero saldrá,
como hombre de guerra, despertará su celo. Gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Por mucho tiempo he guardado silencio. Parece que ahora Dios está hablando. He estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. Por si acaso pauso para decir, ¿por qué como mujer de parto? Pues una mujer de parto había estado encinta por 9 meses, se supone, y por 9 meses está creciendo algo, está formándose algo, pero cuando grito en el trabajo de parto, de un momento a otro, todo se cambia. Y en ese momento, nadie y nada puede detener ese proceso que está pasando esa mujer. Tiene sí o sí que dar a luz. Y ahora Dios se compara con eso como para decir que aunque ahorita no lo notes, Dios está en su plan, está formando algo y cuando llega el momento, nada lo puede detener de cumplir su propósito de salvación para su pueblo, pero para sus enemigos, pues nada lo puede enfrentar. Mira cómo dice versículo 15, asolaré montes y collados y secaré toda su vegetación, convertiré los ríos en islas y las lagunas secaré. Otra vez, nada puede detener a Dios en eso. Versículo 16, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. Y por si acaso, lo mismo pasará con los que dicen eso al dinero, a las cosas materiales, a cualquier otra cosa que no sea Yahweh, el Señor Dios creador. En fin, la idolatría lleva a la separación de Dios. Tanto en esta vida que nos separamos de Dios y de toda su bondad y de su carácter, como también en la eternidad, en un lugar que se llama infierno, separados eternamente de Dios, porque no quisimos arrepentirnos y llegar a Él. Y el problema es que toda la humanidad otra vez ha caído en la adoración de otras cosas. Hemos caído de la adoración de Dios en idolatría, sea externa o sea interna o sea las dos cosas. Y por tanto, todo el mundo ha caído de reflejar su justicia, su bondad, su belleza, su santidad. Y vemos eso en nuestras vidas y también lo vemos en nuestra sociedad. Lo que era la justicia de Dios se cambia en la injusticia, la opresión. Por eso tenemos violencia en las calles, tenemos corrupción en la política, tenemos divisiones en las familias, avaricia en las empresas, opresión. Tenemos tenemos encima toda clase de pecado en nuestro corazón, aunque no quisiéramos notarlo. Así que este mundo está clamando por justicia, tal como mi hijo ayer estaba diciendo, eat, pero a la vez rechazando, no queriendo nada que ver con la que realmente es la fuente de la justicia. Entonces, ahora sí vamos a volver al siervo fiel. ¿Cómo puede ver un cambio? ¿Cómo puede ver una solución a eso? Pues Dios sí obrará su justicia y lo vemos a través de ese siervo. Versículos 1 a 4 otra vez. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará huir su voz en la calle.
No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desaminará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Algunas características para notar aquí. El siervo es sostenido por Dios. Es escogido por Dios. Y hablamos ya como eso es casi el mismo que el término Mesías o Cristo. Dios se complace en él. Y por si acaso Jesús mismo refiere a esa frase cuando se bautiza. Bueno, qué pena, no Jesús mismo, sino Dios mismo. ¿Qué pasó cuando se bautizó Jesús? ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Usa esa frase, se complace en él. Y parece que está refiriendo a este pasaje, como identificando que Jesús es este siervo y Dios se complace en él. A cambio de toda la humanidad, ¿verdad? No hay humano que realmente puede complacer a Dios por nuestros hechos. También dice que el Espíritu de Dios está sobre él y eso se puede comparar con otros pasajes mesiánicas como de Isaías 9:7, Isaías 11:4, que no vamos a ver ahorita, pero varias veces habla de cómo el Espíritu de Dios está sobre el Mesías para hacer la obra de Dios, para cumplir la misión de Dios en la tierra y culminarlo. Y por fin vemos que el siervo es, no es por fin. El siervo es calmado, tierno, compasivo en la obra que hace y es fiel y persistente en lo que hace. No lo dejará sin hacer. ¿Cuál es la tarea del siervo? ¿Qué han notado? ¿Qué palabra se menciona como 3 veces en los primeros 4 versículos que habla de la tarea del siervo? ¿Qué es lo que va a establecer? Justicia. Justicia es su tarea. Traerá justicia en versículo 1 y se repite en versículo 3 y establecerá la justicia. No es solamente que va a estar ahí por un tiempo, no, va a ser establecida la justicia. ¿Hasta dónde está? Vamos a pensar, meditar un poquito entonces en esa justicia. Y no habla solamente de leyes o de juicio como pensamos en la justicia hoy en día. Un autor dice así: Mishpat, traducido de hebreo como justicia, abarca la idea del juicio, pero más esencialmente la ley, es decir, el Torah, que tenía que proceder desde Jerusalén, según Isaías 2:3. Es decir, el Mesías traerá el reinado de Dios a las naciones. Es decir, la palabra justicia habla de reinado. Podríamos contemplarlo así. En el tiempo de la Biblia no hubo un departamento judicial y otro departamento legislativo y otro departamento ejecutivo. No, todo se centraba en el rey. El rey era quien hacía las leyes y quien hacía el juicio de los que no cumplían las leyes. O si no el rey, algún delegado del rey, alguna persona que representaba al rey, incluso en el tiempo de Jesús. ¿A quién apareció Jesús para el juicio humanamente? Antes de su crucifixión, ¿quién lo determinó su sentencia? Pilato, ¿verdad? Bueno, también los judíos, pero Pilato. Pilato era el gobernador romano que representaba el reinado de César en esa zona. Entonces, establecer la justicia no habla solamente de un sistema judicial, habla de todo el reinado del rey. ¿Y quién es el rey? Jesús. El mismo siervo va a ser el rey, pero Dios va a ser el rey a través de Jesús. Y nosotros sí creemos que Jesús es Dios.
entonces son uno. ¿Hasta dónde alcanza esta justicia? Menciona en versículo 1 que Él traerá justicia no solamente a Israel, sino a las naciones. Versículo 4 menciona que su ley esperarán las costas. No solamente una costa, sino las costas. Entonces se supone que habla de toda la extensión de la tierra va a ser gobernado por su justicia. Va a traer un reino y un gobierno mundial. ¿Cómo se establece esta justicia? Según versículos 2 y 3. Bueno, voy a hacer una comparación primero. ¿Se acuerdan de lo que han aprendido de Adolfo Hitler, tal vez? ¿Cómo fue su manera de hablar? No sé si algunos de ustedes han escuchado grabaciones de los discursos de Hitler. ¿Se han escuchado o no? Pues el idioma alemán ya es un idioma que a cualquier otro oído suena muy como, no sé qué palabra usar, muy fuerte, casi como con enojo, con odio, algo así. Pero él lo llevó hasta el extremo. Él clamaba, gritaba a toda forma, gritando exclamaciones grandes de su poder, su bondad, la grandeza del pueblo alemán, también inspirando odio y grandes acusaciones contra los judíos, los comunistas y cualquier otro tipo de personas. ¿Y cómo estableció su reino este Adolfo Hitler? Hay una palabra alemán que usaba, Blitzkrieg, significa guerra de relámpago. Significaba mandar sus tanques a full velocidad para destruir cualquier obstáculo y dejar todo sumiso a su reinado, aplastando cualquier oponente. Y eso realmente es lo normal, humanamente. Otros líderes como Alejandro Magno, como tal vez Julio César, como no sé cómo pronunciar Genghis Khan, el chino, como Mao Zedong, también chino. Todos esos líderes así establecieron su reino, con grandes clamaciones y con grandes fuerzas militares y todo eso. ¿Así hace este siervo según versículos 2 y 3? No. Dice, no clamará, ni oirá su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada. Como que él lo establece, pero sin tener que levantar su voz, sin tener que hacer mucho esfuerzo aún. Ahora, cuando Jesús vuelve la segunda vez, parece en Apocalipsis que sí habrá guerra y sí habrá juicio y justicia contra sus enemigos, y aún hemos visto eso en versículos 13 hasta 17. Habrá. Pero en estos momentos vemos que Jesús estableciendo en forma espiritual su reino, pero no con violencia, no con clamaciones, sino por medio del evangelio. Qué tremendo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puede Jesús hacer eso? Dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde, y con fidelidad traerá justicia. Pero hay un problema ahí, con lo que ya hemos visto en los últimos puntos. Es que toda la humanidad ha caído en la idolatría, y entonces merecemos ser quebrados, apagados, juzgados. La justicia de Dios debería significar que todos somos terminados por completo. ¿Cómo puede Jesús establecer su justicia sin la violencia? Es porque Él mismo fue quebrado. Su propia vida fue apagado. Y por eso, cuando llega y establece su justicia,
puede tratar con las cañas cascadas, que por si acaso pueden representar a los humanos más humildes, más necesitados, más vulnerables. También lo mismo con la mecha que casi no arde. No está hablando literalmente de lo que yo entiendo, está hablando de personas vulnerables, personas humildes, personas necesitados. Y Jesús con fidelidad traerá justicia y sin quebrar a esas personas. Seguimos con versículos 5 a 7 para terminar este punto. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da alimento al pueblo y que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Ves aquí la esperanza? ¿Cómo se caracterizaba a Israel y por extensión a la humanidad en los últimos versículos? Vimos que somos caracterizados como ciegos, pero aquí Él abre los ojos de los ciegos. Somos atrapados y escondidos en prisiones por lo que hemos hecho, pero Él saca a los prisioneros. Habla de cómo Israel ignoró al pacto y al propósito de Dios, pero ahora el Mesías va a hacer pacto, un nuevo pacto para el pueblo. Y no solo para el pueblo, luz para las naciones. Entonces hay esperanza. Aunque hemos caído en la idolatría, hay esperanza por medio del siervo. Y otra vez, ¿quién es ese siervo fiel? Jesucristo. En Jesús y solo en Jesús hay esperanza para nosotros. Y para no saltar versículos 8 y 9, el propósito de la obra de Dios con su siervo, con Jesucristo, es para su gloria. Versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, las anuncio. Dios lo anuncia y Dios lo cumple para que todos entiendan que solo Él es Dios y solo Él tiene poder. Miramos entonces la respuesta a esa obra de Dios en versículos 10 a 12. La transformación, lo digo transformación porque antes eran idólatras, pero ahora vemos el salmo de la alabanza en versículos 10 a 12. Canten al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Levanten la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Serap, canten de júbilo los habitantes de Sela. Desde las cimas de los montes, griten de alegría, den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. Bueno, hasta ahí. ¿Qué podemos notar en ese tremendo salmo de alabanza? Primero, otra vez la extensión de ese llamado a la alabanza. Mira que menciona desde los confines de la tierra, menciona lo que hay en el mar, menciona las islas más lejanas, menciona el desierto, los lugares más al centro. Entonces, hacia las islas, hacia el desierto, en el centro de la tierra. Menciona las cimas de los montes, lo más alto, lo más difícil al alcanzar tal vez de la tierra. Menciona otra vez las costas. Y menciona dos pueblos en particular que por si acaso Cedar
es un pueblo, parece ser un pueblo en el desierto árabe. Sela, un pueblo edomita que habitaban en las piedras. Y entonces los menciona como lugares donde no esperarías escuchar la alabanza de Dios. Pero ahí está, hasta todo lugar. Voy a dar un ejemplo para modernizar eso un poquito. Podría decir, añadir a la lista los que van al espacio, los que trabajan en la Estación Espacial Internacional, o si logramos establecer una colonia en la Luna o en el Marte, que por si acaso están pensando hacer. Entonces, ¿qué tal si logramos eso? ¿Será que ahí ya no habrá necesidad de alabar a Dios, que solo se podrá alabar la fuerza humana? No, claro que no. Aún con toda esa tecnología, estamos apenas descubriendo ciertas cosas que Dios diseñó desde ese fundamento de la tierra. Dios ya conoce todo eso. Entonces, obviamente la tecnología también puede volver un ídolo y cegar la realidad espiritual de nuestra necesidad a Dios. Y tristemente eso pasa mucho hoy en día, que por tanta tecnología, por tanta ciencia, nos creemos mejores que Dios o que no existe Dios. Pero eso también es idolatría y ceguera. Pero la hora viene y ahora es cuando la alabanza de Dios se oirá en todo lado, en todas las partes más remotas de la tierra, por medio de la obra de su siervo escogido, de Jesucristo, y es decir, por medio del Evangelio, se va a oír esa alabanza. Entonces vemos la extensión de ese llamado. También quiero notar la alegría de los participantes. No es que son forzados a hacer algo que no quieren. Muchas personas piensan en Dios como si fuera así. No quiero, por no querer adorar a Dios, piensen que la adoración es algo aburrido, que Dios fuerza a personas a hacer cosas contra su voluntad. La realidad, los que no quieren adorar a Dios y rehúsen eso, pues la eternidad estarán separados de Dios. Tampoco es algo bueno. Pero mira la alegría de los que adoran y alaban a Dios. Dice que canten, dice que levanten la voz, dice que canten de júbilo, dice que griten de alegría. Otra vez usando un ejemplo de Lucas, a veces cuando descansa bien y se levanta de su descanso, ahí está en la cama, cantando alegre, con duda, duda. No puedo hacerlo, pero ese tipo de alegría que hagamos para el Señor. Tenía otro ejemplo sí, qué deleite un niño alegre que no ha aprendido a preocuparse de los problemas de todos los días, ¿verdad? Pero Dios nos invita a ser así, como niños, ya no preocupados, sino confiados en Él, y así podemos alabar al Señor. ¿Por qué tanto regocijo? Pues por toda esa buena obra que el siervo ha hecho. Los que eran ciegos y ahora ven. Los que eran idólatras y ahora entiendan algo de la maravilla de la naturaleza de Dios y de sus obras. Separados en enemistad, pero ahora con un pacto nuevo a través de ese siervo. Me hace recordar también de cierto cojo sanado en Hechos 3. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba en todo el tiempo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Que seamos nosotros así, pues nuestra sanación, aunque tal vez no ha sido física, no ha sido menos que cualquier milagro como eso. Los que entienden y los que son restaurados y transformados por medio de la obra de Jesucristo. Que aprendamos a apreciar más y más esa salvación. Entonces, para terminar aplicándolo a nosotros, ¿qué tipo de siervo eres?
¿Eres un siervo ciego todavía o eres un seguidor del siervo Jesús? ¿Tienes tus ojos abiertos a la realidad espiritual de lo que Dios está haciendo en el mundo y de lo que ha revelado en su palabra y en el Evangelio? ¿O te distraes por las cosas del mundo, por sus deseos, por sus preocupaciones o por cualquier otra cosa que vuelve siendo un Dios falso? Tienes tus oídos abiertos para escuchar las instrucciones del Señor, determinando obedecer como un siervo fiel y testigo de Él. O tienes un oído selectivo, como tenía tal vez yo. Eres tal vez como Jonás. Aprendimos mucho de él los que estábamos en la conferencia el jueves. Estaba feliz de predicar de Dios, pero no de ir como misionero a Nínive. Cuando Dios lo llamó a eso, no, se cerró el oído y se huyó por el otro lado. Tal vez yo estoy feliz de servir al Señor en ciertos aspectos, pero mientras no me toque cualquier lado, no me pide hacer tal cosa, pues tengo mis cosas reservadas y no quiero que el Señor toque esas cosas. ¿Tienes tu confianza puesta en Dios frente a las dificultades o quedes atrapado en las preocupaciones y el temor? Yo entiendo que esos temores pueden ser muy reales. Con mi esposa hemos pasado dificultades médicas, por ejemplo, y algo que pasó con Esther, que una chica que ha visitado unas veces y recién volvió a los Estados Unidos necesitando urgente una cirugía. Llegó y el mismo día hicieron la cirugía y después la encontraron sangrando por dentro y tuvieron dificultad de encontrar, y gracias a Dios lo encontraron y pudieron bloquear la hemorragia, pero eso no es fácil. Y yo entiendo que en esos momentos se preocupa hasta como ya no poder pensar, quedar casi como ciego, usando esa palabra. Pero deberíamos estar en todas esas situaciones y en las cosas diarias que tal vez no son cirugías, pero pueden ser también difíciles. Deberíamos estar aprendiendo a dejar esas preocupaciones en la mano de Dios para que no vuelvan otro ídolo. Mi salud puede ser un ídolo fácilmente y yo he sentido así. He equivocado en esa forma también. Entonces necesitamos aprender, perseverar, confiado en el Señor, tal como el siervo fiel que encontramos en Jesús. Al preguntarles eso otra vez, no es que nosotros en la fuerza humana podemos llegar a imitar a Jesús y restaurarnos y ser fieles, solamente como Jesucristo. Solamente podemos por medio del Evangelio ser restaurados, porque Jesús murió y resucitó para darnos nueva vida. Solo Jesús puede abrirnos los ojos y los oídos. Pero para los que sí son creyentes, los que sí son discípulos de Jesús, quiero recordarnos de una última cosa, que nosotros somos siervos del siervo. Les dije así en otro momento, otra oportunidad. La misión de la iglesia es participar en la obra de Dios y en la misión mesiánica de Jesucristo, conforme a la comisión de Jesús. Jesús nos ha comisionado para participar en su tarea, en su obra, en su misión. Y vemos eso, por último, en 2 Corintios 4. Que todavía dice que el Dios de ese mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor. Y versículo 6, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Que seamos entonces nosotros instrumentos y siervos de aquel que tiene todo el poder y que merece toda la gloria. Gracias, Jesús, por ser aquel siervo fiel, por no dejar de confiar, por no dejar de actuar y por todavía hoy en día actuar y hacer la justicia, hacer llegar la justicia por medio del Evangelio a todos los que creen en Jesucristo. Entonces, capacítanos y ayúdanos a ser siervos de Cristo y de seguir su ejemplo. Que tu Evangelio sea extendido a toda la tierra y que cualquier persona aquí que no ha recibido el Evangelio conozca y reciba ese regalo y que abra sus ojos y sus oídos y sus corazones para ser transformados y rescatados de las tinieblas y del castigo del juicio para ser tuyo para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.